También se encuentran presentes delegados del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Cuarto y Córdoba, autoridades de la FIP Río Cuarto. Agradecemos también la presencia de docentes, no docentes, graduados, estudiantes de la facultad, invitados especiales e inscriptos a esta jornada. A quienes están presentes de manera presencial y también nos acompañan de manera virtual, les damos la más cordial bienvenida a la Universidad Nacional de Río Cuarto y a estas jornadas. La organización de estas jornadas tiene como iniciativa retomar esta valiosa actividad que durante muchos años se llevó a cabo en esta Facultad de Ciencias Económicas y que por determinados motivos su realización se vio descontinuada. Jornadas que se destacaban por la calidad de los disertantes presentes, las temáticas expuestas y la cantidad de participantes. Las mismas permiten no solo adquirir conocimiento, debatir y pronunciarse sobre los temas que se exponen en materia tributaria, sino que también son un espacio de oportunidad, de networking, para que los graduados de ciencias económicas puedan conectarse con expertos en tributación y con otros profesionales. Desde la Dirección de Graduados de esta Facultad de Ciencias Económicas se propician estos espacios en pos de cumplir con el objetivo establecido en sus funciones, principalmente contribuir con la formación permanente y complementaria de los graduados en Ciencias Económicas. A continuación, invitamos a todos los presentes a tener la deferencia de ponerse de pie y los invitamos a que nos acompañen a recordar con un significativo minuto de silencio al profesor Norberto Porzal de Peralta, quien in memoriam se celebran estas jornadas. Bueno, muy buenos días a todos los aquí presentes. Realmente es muy grato para la Universidad Nacional de Río Cuarto poder darles la bienvenida a estas jornadas en tributación. Fueron más que elocuentes las palabras del decano, lo emotivo que conlleva estas jornadas, esta edición, en relación a quien fuera un profesor, un compañero de trabajo, un formador, un profesional. Escuchaba al decano que agradecía, por supuesto, a los equipos docentes, a los miembros de esta querida facultad, al Consejo de Profesionales, a la FIP, a otras universidades, a profesionales del medio. Creo que claramente eso da cuenta de lo importante que es cuando la matriz se consolida con diferentes actores y que suman a la hora de retroalimentar los conocimientos. Hablamos de actualización, hablamos de formación, y a veces tenemos el concepto de que la universidad tiene la responsabilidad de ofrecer formación, capacitación, actualización a lo largo de toda la vida de las personas, y eso es así, debe ser así, pero también la universidad se nutre y se retroalimenta con los saberes y conocimientos que se generan en el medio. Y creo que este tipo de encuentros es lo que realmente pone en valor y permite que esa interacción nos haga evolucionar, progresar como país y apuntalar esta querida Argentina en pos de un mayor desarrollo. Así que gracias por estar acá en la universidad, bienvenidos nuevamente y que disfruten de esta linda jornada. Agradecemos a la profesora Marisa Rovera, rectora de la Universidad Nacional de Río Cuarto. A continuación vamos a invitar a la señora vicedecana, profesora María Susana Mussolini, y a la directora de graduados, profesora Mariela Flesia, a hacer entrega de pequeños recordatorios de tan emotivo acto a la señora rectora de la universidad y al señor decano de esta Facultad de Ciencias Económicas. Profesora Mussolini, profesora Flesia. Muy bien. Es sencillamente recordatorio de estas 20ª jornadas tributarias nacionales
que después de 6 años retoman su edición y ojalá con muchísimo y con muy buen futuro. 769, pero los siguientes supuestos que vamos a analizar, no. Cuando mediara por parte del contribuyente o responsable un comportamiento que permita entender que el perjuicio fiscal obedece a cuestiones de interpretación normativa o aspectos técnicos contables de liquidación, que son los casos que permanentemente se presentan al profesional para evaluar o en consulta de sus clientes, decir, procede en este caso, no va a proceder en este caso, me voy a ver enfrentado por tomar este criterio en mi liquidación tributaria me voy a ver afectado con un proceso penal, ya lo vamos a evaluar. Y también se ha agregado en la última modificación que no debe realizarse denuncia penal cuando las obligaciones tributarias o también previsionales ajustadas sean el resultado exclusivo de la aplicación de las presunciones previstas en las leyes procesales sin que exista otro elemento de prueba conducente a la comprobación del hecho ilícito. Y también establece, me parece que con buen tino, el legislador, una especie de principio de bagatela relativa para los dos primeros supuestos analizados. Es decir, que podrá tenerse en cuenta, y hago un paréntesis porque acá la palabra podrá es facultativo, es un permiso, es discrecional, a comparación de la orden dada al principio de que no deberá. Para hacer una diferenciación, podrá tenerse en cuenta en consideración el monto de la obligación evadida en relación al total de la obligación tributaria del mismo periodo fiscal. Entonces, hay un procedimiento, que luego lo vamos a ver, establecido por la disposición 192 del 2018 de la AFIP-DGI, en qué casos y cómo es el procedimiento para tomar cada una de estas decisiones. Pero lo vamos a analizar un poquito más adelante. Ahora, el análisis es qué naturaleza tiene esta disposición del artículo 19. ¿Es una dispensa? ¿Es un criterio de oportunidad que en manos del fisco el legislador ha puesto la decisión discrecional de realizar o no la denuncia penal? ¿O es directamente una prohibición? Yo ya adelanté mi criterio de que para mí es una prohibición, pero ¿por qué no es una dispensa? Porque se ha hablado mucho en la doctrina, se ha escrito de que es una dispensa esto, el fisco está dispensado de formular la denuncia penal. Y para mí no lo es, porque la dispensa habla como una exhibición de una obligación, de un permiso, y el término imperativo indica todo lo contrario. Tampoco es un criterio de oportunidad. El criterio de oportunidad está fijado o vinculado con la posibilidad de manejar y establecer bajo ciertos criterios cuándo se va a iniciar o no un proceso penal. Y eso no está en manos del fisco, porque estamos hablando de denuncias y el que tiene que promover la acción penal ante el anoticiamiento es el fiscal. Entonces, tampoco entiendo que podemos asimilarlo a un criterio de oportunidad. Y yo creo que sí es una prohibición legal por el término y el modo utilizado por el legislador. Es una orden, no deberá denunciar. ¿Y cuál es el fundamento de esta orden dada por el legislador? Y me parece que es bastante esclarecedor una nota que escribió hace casi 20 años el doctor López Vizcayart, titular del Juzgado Penal Económico de Capital Federal, que a 8 meses de asumido el cargo en ese nuevo juzgado, dijo, en síntesis, señores, no tienen que hacer denuncias penales improcedentes. Estamos tapados, llenos de estas denuncias penales que las tenemos que recibir, las tenemos que evaluar, las tenemos que analizar y desestimar por improcedentes. Y hablaba en particular de las denuncias con fundamento en determinaciones en base presunta. Mientras tanto, mientras nosotros trabajamos en todo este cúmulo de denuncias, los grandes evasores, dijo el señor juez, y está escrito en una publicación, están a sus anchas. Entonces, claramente entiendo que el legislador ha tomado
una decisión de ordenarle al fisco que en estos casos no denuncie, no haga la denuncia. Le ha dado una orden. Ahora, ante el incumplimiento de la orden, porque hemos visto en algunos casos que esta orden no es cumplida. En algunos otros casos, con aplausos y felicitaciones, sí ha sido cumplida y también lo vamos a analizar. Este incumplimiento, ¿en qué debiera, cuáles serían las consecuencias? Bueno, en primer lugar, el fiscal debiera desestimar la denuncia formulada en incumplimiento de una orden legal. Pero si el fiscal no la desestima y el fiscal toma la denuncia tal cual, formula requerimientos, es decir, acusa en función de esta denuncia prohibida, el juez debiera rechazar el requerimiento. Y si no lo hace el juez e indaga, la defensa debiera advertir esto y la consecuencia sería declarar la nulidad del requerimiento fiscal de instrucción. No el sobreseimiento, porque en definitiva el proceso se ha iniciado indebidamente, entonces podría iniciarse luego si se cumplen los recaudos que son exigibles para que la denuncia cumpla con los requisitos establecidos en la norma. Entonces debiera declararse la nulidad del requerimiento de instrucción, volver todo a foja cero y, en su caso, iniciarse nuevamente como corresponde. Pero también podemos tener y hacer referencia a otra consecuencia, porque hay consecuencias funcionales que debieran los funcionarios prestar debida atención, porque el incumplimiento de una ley, de una orden legal, está previsto como un delito en el Código Penal. Y ya tenemos algún antecedente bastante antiguo, cuando la ley 11683 preveía la sanción de arresto por la falta de presentación de declaración jurada, manifiestamente desproporcional. ¿Sí? Sí, la verdad que ustedes son bastante jóvenes, como para tener presente esto, pero estaba en la ley 11683 y hoy el decreto reglamentario tiene algún resabio que no ha sido modificado y habla de la sanción de arresto por la falta de presentación de declaración jurada. Un contribuyente no la presentó en término, la presentó luego de vencido el plazo y antes de que el fisco tomara la decisión de arrestarlo por no presentar su declaración jurada. El caso llegó a manos de un juez federal, estamos hablando del año 81, tiene bastantes años esta causa, y el juez declaró inconstitucional esta norma, y como los funcionarios pusieron en vigencia y aplicaron una ley inconstitucional, ordenó remitir las actuaciones a la Fiscalía para que se le formara sumario criminal por la aplicación de una norma inconstitucional. Dicho esto, la DGI consecuentemente dictó una instrucción general para no aplicar, obviamente, esta norma acatando el criterio del juez, que no era de la Corte, pero el criterio del juez, y no aplicó más esta disposición de la 11683. Entonces, vemos que hay consecuencias funcionales también por el incumplimiento de la norma que debieran tener presentes los funcionarios y todos los que están en ejercicio de funciones para no incumplirlo. Y también tenemos un precedente que refuerza el carácter de orden del artículo 19, que es de la Cámara Federal de Córdoba, la causa Gianico, que ya lo vamos a analizar también en otro punto de la exposición, en el cual el juez, uno de los jueces de Cámara, dijo claramente el dispositivo legal contiene una prohibición dirigida al funcionario de AFIP. No la aplicó para esa causa porque la denuncia era anterior a la modificación legal, entonces el juez dijo, por los principios procesales que rigen la vigencia de las normas, no resulta aplicable. Entonces, ¿cuáles son los supuestos establecidos en la ley ahora analizados en detalle? Primero tenemos un antecedente normativo. Estaba previsto en la ley 24769, en su artículo 19, la no formulación de denuncia para ciertos delitos, el 1, el 6, el 7 y el 9, y además de la decisión fundada, había una comunicación a la Procuración del Tesoro de la Nación. Era una simple comunicación, pero
Esto nos da un buen material como para analizar los dictámenes que dictó consecuentemente el procurador. ¿Y para qué el análisis de estos dictámenes? Para ver los datos que nos dejan en qué supuestos el fisco no formuló denuncia penal. ¿Cuáles fueron los elementos, las circunstancias que analizó la AFIP para no formular denuncia penal? Y nos da pistas o tips de en qué casos no nos debiéramos ver enfrentados a un proceso penal. Entonces, eh, el análisis que hace el procurador en distintos casos nos permite eh, cierta riqueza en precedentes, en casos que se tradujeron en no denuncias, para analizar en qué circunstancias y en qué casos no se formularon. Entonces, por ejemplo, una empresa de fomento minero que no había presentado algunas declaraciones juradas y otras habían sido presentadas en forma inexacta, fue corregida en el transcurso de la inspección y invocó esta empresa, que era una empresa estatal, pero tenía obligación de pagar ciertos tributos y no lo había hecho correctamente en algunos casos, y otros por falta de presentación de declaración jurada, y los corrigió a instancias de inspección e invocó serios problemas administrativos para confeccionar sus declaraciones juradas y tener en orden su administración. Entonces, el fisco, que no rebatió estos inconvenientes administrativos, consideró que no había dolo, que no se daba el presupuesto de la evasión, del ardid, del engaño, de la ocultación maliciosa que configurara el elemento subjetivo del delito de evasión, y en ese caso no formuló denuncia penal, y es el análisis que hizo el Procurador del Tesoro de la Nación. También en los casos en los que se discutió la aplicación del ajuste por inflación impositivo, en el año 2002, cuando se puso en marcha un proceso inflacionario y el ajuste por inflación vigente pero detenido por la Ley 24073, no era de aplicación práctica, no estaba previsto legalmente por el índice 1, el famoso índice 1, la aplicación. Entonces un contribuyente presentó su declaración jurada, aplicaba el ajuste por inflación, aún sin dar aviso al fisco del criterio tomado. El procurador, que ya tenía un dictamen en contra de la procedencia de la aplicación del ajuste por inflación, dijo: aquí tenemos una diferencia de interpretación, una creencia válida por parte del contribuyente de estar amparado por principios constitucionales, y además esto dio lugar a varios precedentes judiciales, a varias acciones judiciales para admitir la presentación de la declaración jurada aplicando el ajuste por inflación en el impuesto a las ganancias, y luego derivó en el conocido fallo Candy de la Corte. Ahora bien, ¿qué enseñanzas nos puede dejar este caso? Cuando no aplicamos directamente una norma o el criterio tomado en nuestra declaración jurada se aparta de una norma positiva, pero cuestionada en su constitucionalidad, obviamente que si las razones para cuestionarla son válidas, son fundadas, aún en contra del criterio del fisco, eso no constituye el ardid, el engaño idóneo para configurar el delito de evasión. Siempre suele ser recomendable, si se va a adoptar una postura de este tipo, hacer un aviso previo al fisco, mediante una comunicación, mediante una notificación, un escrito que ponga en conocimiento de la autoridad fiscal este criterio contrario a la norma, y que va a ser cuestionado obviamente judicialmente en la oportunidad correspondiente, porque de acuerdo al criterio que se tome en cuanto a la procedencia de la acción declarativa de inconstitucionalidad, puede ser al inicio de una inspección, luego de la finalización de la inspección o en alguna otra oportunidad. Pero que se va a cuestionar, suele ser recomendable anoticiar al fisco de este criterio, pero también tengamos en cuenta que aún no ha noticiado, como es el caso Celestino, que llegó a la Procuradora del Tesoro. El mismo Procurador del Tesoro, bajo dictamen de DGI, consideró que no se presentaba un supuesto de evasión. ¿Qué otros casos podemos tener en cuenta? Y acá sí debemos resaltar el actuar
del fisco en cumplimiento del artículo 19. El famoso aporte solidario, el impuesto a la riqueza, que ya parece olvidado, pero en el 2020 fue una cuestión bastante controvertida, y hay falta de presentación de declaración jurada. Se puede cometer este delito mediante la falta de presentación de declaración jurada, y hay que analizar cada caso en particular. Pero en este caso, el informe de AFIP analizó, ¿qué analizó? La conducta del contribuyente y la información con la que contaba el fisco. Entonces, este contribuyente tenía presentada su declaración jurada de bienes personales, lo cual puso en evidencia el activo que tenía, que superaba con creces el monto mínimo establecido por el aporte solidario, con lo cual el fisco pudo noticiarse. Y además, durante la inspección, tuvo en cuenta que el contribuyente proporcionó todos los datos y toda la información requerida. Obviamente lo estaba cuestionando judicialmente al aporte solidario por su inconstitucionalidad. Era un planteo en el cual el fisco obviamente no estaba de acuerdo, pero era un planteo judicial cuestionando la constitucionalidad, y no había el contribuyente salido del radar del fisco, tenía todos los elementos del fisco, y en este caso, la autoridad fiscal, con dictamen del servicio jurídico, dictó esta resolución ordenando no realizar la denuncia penal, y en la determinación de oficio la multa que se aplicó obviamente fue por omisión, no por defraudación. Entonces, en este caso vemos que el fisco ha seguido los lineamientos marcados, la orden dada por el artículo 19, y fundadamente toma en cuenta estos elementos que nos pueden servir para otros casos bajo análisis, en qué casos el fisco no debe realizar la denuncia penal. Siguiendo con la omisión de presentar la declaración jurada, tenemos un caso que llegó a la Cámara Federal de Casación Penal. El denunciado era un directivo de la EPEC, que la EPEC estaba cuestionando oportunamente la procedencia o no del impuesto a la ganancia mínima presunta respecto del ente, que es un ente autárquico, que no tenía utilidades, que tenía pérdidas, en función de los fallos Perfil y Hermitage, cuestionaba la procedencia de este tributo y por ende no presentó la declaración jurada del impuesto a la ganancia mínima presunta, y el fisco formuló la denuncia penal. Fíjense todas las etapas que transcurrió en este proceso: la instrucción, la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y la Cámara Federal de Casación Penal. Hasta allí llegó. ¿Y qué dijeron? No hay manera de ocultarle al fisco la envergadura del patrimonio y del activo del EPEC, porque es de público conocimiento. Además, sus balances son auditados por el Tribunal de Cuentas y publicados en el Boletín Oficial. No se puede presentar de ninguna manera razonablemente la ocultación maliciosa requerida por la ley, aun cuando la presentación de la declaración jurada no había sido realizada. Y en otro dictamen, siguiendo con la omisión de presentación de declaración jurada, dijo el procurador del Tesoro de la Nación que no se había probado la intención del contribuyente de el propósito de evadir mediante esta figura comisiva, mediante la falta de presentación de la declaración jurada. No la había presentado, la presentó en el transcurso de la inspección, y obviamente los montos superaban la condición objetiva de punibilidad, que hoy todos conocemos que están muy bajas, demasiado bajas, y cualquier ajuste o cualquier declaración jurada no presentada llega a los montos mínimos, pero tiene que tener el propósito de evadir el tributo. Estamos hablando de crímenes, de delitos, que no tienen que llegar a un proceso penal, salvo en el caso que se configuren todos los elementos del tipo previsto en la ley penal. ¿A qué otros supuestos? Dijimos que en la ley, en el régimen penal tributario anterior, en la ley penal tributaria, estaba limitado a ciertos supuestos. Hoy esos límites no los tenemos en la nueva disposición del 19. Entonces, ¿en qué otros supuestos podemos hacer aplicable también este primer caso que estamos analizando del artículo 19? Que clara, manifiestamente, dice la ley, no se ha configurado el hecho punible. Por ejemplo, en la apropiación indebida, las retenciones no depositadas. Hay un caso, un productor agropecuario,
de maní, presentó un reintegro de IVA por exportación y con este reintegro compensó retenciones, que estaba permitido y lo sigue estando, retenciones a su cargo. Este reintegro fue rechazado 3 años luego por el fisco por unas diferencias en la apropiación entre el mercado interno y el mercado externo, y ante el anoticiamiento que se le hizo al contribuyente, al solicitante del reintegro, de la improcedencia de su reintegro y de que quedaban impagas estas retenciones que había compensado 3 años antes, el contribuyente las depositó con más sus intereses. Entonces, acá no hay dolo, no hay una intención de apropiarse de estas percepciones. Y también podemos traer a colación viejos casos en los cuales la DGI había establecido un régimen que denominó de retención o de percepción, pero en realidad funcionaba por lo devengado. Era un régimen de pago cuenta y aplicó sanciones por el depósito tardío, eran sanciones del artículo hoy 48 de la ley 11.683, pero lo podemos trasladar también al régimen penal tributario. Aplicó sanciones por el depósito tardío de estos montos, y la causa llegó al Tribunal Fiscal, varias causas, y también a la Cámara Federal, y dijeron, miren, yo no sé de qué es esto, pero de percepción este régimen o de retención no lo es, porque funciona por lo devengado. Y si no es un régimen de retención o de percepción, los que actúan como agentes no son agentes de percepción y de retención, con lo cual no les son aplicables las consecuencias previstas para ellos. ¿Por qué? Porque funciona por lo devengado. Entonces, con claridad, manifiesta el tribunal y la Cámara dijeron esto, y hoy yo no conozco muchos regímenes nacionales que funcionen por lo devengado, pero sí el de la provincia de Córdoba. Funciona por lo devengado, salvo para empresas de servicios públicos, por lo menos el de percepción de ingresos brutos. Entonces, es un régimen de percepción, por más que esté denominado así por el decreto, por más que el agente sea denominado de percepción y por más que presente su declaración jurada diciendo que es agente de percepción, cuando ya dijo la Corte, cuando hay una divergencia entre el nombre y la esencia, siempre tiene que prevalecer la esencia. Entonces, volviendo a esto y trasladándolo al régimen penal tributario, si el régimen es por lo devengado, no será de percepción. Entonces, no podrá ser autor del delito porque exige una calidad especial. Agente de percepción, el delito de apropiación indebida. No podrá ser autor porque no es agente de percepción por más que el nombre lo diga. Entonces, vemos que hay casos en que, aun cuando no tengamos precedentes en el régimen penal, también podemos analizar que no sería de aplicación porque no se ha configurado el hecho punible o en este caso porque el autor no es tal. Y revisando alguna resolución reciente del fisco, también podemos hacer algún análisis del delito de simulación dolosa de cancelación de obligaciones. Sabemos todos que hay una resolución, se ha dictado a inicios de año, una resolución general de la AFIP que dispuso suspender los certificados de exclusión de percepciones de IVA y de ganancias para los importadores. Y además, no contentos, agregó un diferimiento de las percepciones de IVA que se le hicieran a los importadores, que las van a poder computar 9 meses luego de que le fueran realizadas. Si el percibido, el contribuyente, cuestionara esta norma por ilegalidad, que tiene sobrados fundamentos para hacerlo, y computara sus percepciones en la declaración jurada antes de lo que establece la resolución general de la DGI, se configura un delito de simulación dolosa de cancelación de obligaciones tributarias cuando yo estoy cuestionando la ilegalidad de la resolución. Claramente no, de ninguna manera. Primero, no hay dolo, hay un cuestionamiento a la norma como tal, y obviamente eso se deberá traducir oportunamente en alguna acción judicial, administrativa previa o judicial directamente, para cuestionar la legalidad de esta resolución con los fundamentos que entendemos son sobrados. Entonces esta discrepancia y estos cuestionamientos eliminan
el dolo, y ya lo vimos, por ejemplo, en el caso de ajuste por inflación. Vamos al segundo supuesto establecido por el artículo 19, que habla de las cuestiones de interpretación o de liquidación. No debemos dejar de recordar que la Corte tiene dicho reiteradamente de la necesidad de que el Estado prescriba claramente los gravámenes y exenciones para que los contribuyentes puedan fácilmente, y destaco y resalto esta palabra utilizada por la Corte, ajustar sus conductas respectivas en materia tributaria. Hoy todos sabemos que esto no es sencillo. En materia tributaria es muy cambiante, es muy compleja. Entiendo y sé que no es sencilla la facultad de legislar todos los supuestos, pero atento al gran esfuerzo que hacen los profesionales y los contribuyentes, también requiere, como lo dijo la Corte, un mayor esfuerzo del Estado para que los contribuyentes podamos fácilmente, y los asesores, tener previsibilidad sobre la norma y de cómo ajustar sus conductas. Y si hay alguna divergencia en la aplicación, eso no debe trascender de ninguna manera el ámbito administrativo y la discusión de la obligación tributaria y no en un régimen o en un proceso penal. Y recordemos que el artículo 1 de la 11683 estableció la obligación del fisco de hacer conocer sus opiniones y sus interpretaciones sobre la norma mediante la reglamentación correspondiente, lo que a la fecha de hoy no se ha realizado luego de casi 6-7 años de vigencia de esta modificación en la ley 11683. Bien, ¿cuáles son los presupuestos que llegaron a conocimiento de la Procuración del Tesoro? Porque el fisco decidió no denunciar por cuestiones interpretativas. Una empresa proveía armazones y cristales afiliados del Instituto Nacional de Seguridad Social de Jubilaciones y Pensiones. Como eran recetados por oftalmólogos, dijo que sus prestaciones eran anexas y conexas a prestaciones médicas, se consideró exenta en el IVA. El fisco tenía una opinión contraria. Entonces, cuando analizó la causa, si bien avanzó con el proceso de determinación de oficio, decidió no hacer la denuncia penal. ¿Por qué? Ya que hemos subrayado un término utilizado que nos puede servir como guía en otros casos. Hay un suficiente margen de opinabilidad sobre la cuestión. Había además una sentencia del Tribunal Fiscal que ratificaba el criterio del contribuyente. Entonces no podemos hablar de una conducta ardidosa, engañosa, de un artificio utilizado por el contribuyente clandestinamente para hacerle creer al fisco algo que no es. Había una cuestión de interpretación y el procurador dijo que la alta complejidad y constante mutabilidad en materia impositiva, de lo que todos estamos de acuerdo, entiendo, permite excepcionar en sus proyecciones penales el principio de que todo el mundo debe conocer la ley, o la ley se presume conocida. ¿Por qué? Porque no es sencillo interpretar y aplicar la norma tributaria por estas circunstancias que bien resaltó el Procurador del Tesoro. Otra empresa también vinculada con la salud realizaba en su actividad servicios de exámenes de aptitud física, asistencia a justas médicas, exámenes periódicos de salud y se consideró exenta en el IVA. El fisco obviamente tenía una opinión contraria, pero no trascendió penalmente porque decidió, mediante dictamen fundado, no realizar la denuncia penal. ¿Por qué? Porque para evaluar si procedía o no el criterio del contribuyente, tuvo que analizar dictámenes anteriores, consultas anteriores que había hecho el fisco. Es decir, el mismo fisco tuvo que hacer un trabajo y una evaluación que llevó su análisis, con lo cual dijo, esta es una cuestión discutida, no debe trascender el ámbito penal. Lo mismo en el caso del servicio prepago de transporte. Hay una exención, se consideró el contribuyente exento en el IVA, ¿a raíz de qué? De una consulta previa no vinculante que había hecho el fisco, y el fisco le dijo, sí, acordamos con su criterio, entendemos que está exento del IVA. Luego el fisco cambió su criterio, que dijo,
entendemos que no están exentos de IVA. La consulta no era vinculante, con el cual el fisco no estaba obligado. Pero este cambio de criterio, ¿qué eliminó? El dolo. El contribuyente se había ajustado a un criterio que había sido consultado al fisco. Entonces, este cambio de criterio elimina una conducta ardidosa, engañosa por parte del fisco. Y tenemos algunos casos en el que el fisco ha cambiado de criterio, por ejemplo, en el caso del ajuste por inflación y el cómputo del saldo técnico como activo computable. Hoy el fisco, fundado en lo que opinó respecto del impuesto a la ganancia mínima presunta, sostiene que no es un crédito, sino que está sujeto a una condición suspensiva, no será crédito mientras no sea computable contra un débito futuro, con lo cual, al no ser crédito, dice, no debe ser computable para el cálculo del ajuste por inflación en el estático. Hay un dictamen ya con cierta antigüedad del fisco que consideró que es computable el saldo técnico por la compra de bienes de uso, con lo cual el cambio de criterio, si bien el fisco puede avanzar en un reclamo fiscal, yo creo que hay sobradas razones para sostener que sí es computable, y si no es computable, pues será gasto, porque es un impuesto vinculado con actividades grabadas, pero hay sobradas razones para sostener que es un crédito fiscal computable, pero si el fisco tiene un criterio distinto, pues esto no debe trascender a una cuestión penal. Lo discutiremos en el Tribunal Fiscal, eventualmente en la Cámara y eventualmente en la Corte, pero no hay un dolo, no hay un delito, hay un criterio razonable adoptado por el contribuyente, y en este caso tenemos, por lo menos, además una opinión del fisco anterior del fisco, y tenemos doctrina que sostiene este criterio, con lo cual es razonable el criterio adoptado por el contribuyente y no debiera, insisto, trascender a una cuestión penal. Ahora, podemos analizar también algunos precedentes jurisprudenciales que nos dan algún sustento como para cuestionar denuncias penales que han sido formuladas por meras cuestiones de diferencias técnicas. Y volvemos a la causa Gianico y Santa. Gianico era el presidente del directorio de una empresa de transporte muy grande de la ciudad de Córdoba, Transporte Urbano, y Santa era el asesor tributario, el contador de la empresa. ¿Cuál era la denuncia? ¿Cuál era la denuncia del fisco? Hay evasión de contribuciones de seguridad social por haber computado en exceso las reducciones del decreto 814 para las pymes. Todos sabemos, entiendo lo que estamos hablando. Y ya sabemos que hay jurisprudencia pacífica de la Cámara Federal de Seguridad Social en relación a que los mínimos se toman de acuerdo a los montos establecidos por la CEPIME y no al viejo decreto 1009 del 2001. Pero una cuestión interpretativa, el fisco hizo la denuncia, pero fíjense que estamos en la Cámara, con lo cual tenemos una primera instancia de instrucción y tenemos una apelación a la Cámara en la cual insistió la AFIP. ¿Y qué dijo la Cámara? No se compadece con los principios fundamentales del derecho penal argentino permitir el ingreso en el marco del derecho punitivo de situaciones que se dan con frecuencia, que son determinaciones de oficio generadas por discrepancias técnicas, como por ejemplo criterios de imputación de gastos o ingresos en los que nada se oculta ni se engaña. ¿Sí? En definitiva, estas discrepancias conceptuales sobre criterios de imputación o de cálculo en los que no media intención y voluntad de engañar no debe provocar derivaciones penales. Lo cita a la doctora Teresa Gómez en este apoyo doctrinario que hace la Cámara. Hay una cuestión de interpretación, no debe trascender de lo administrativo y no debe ingresar a la faz penal. Y fíjense acá una frase que para mí debe resaltarse de la Cámara, que habla de que el despliegue del ardid o del engaño encierra una conducta clandestina tendiente a evitar el corrimiento del velo pergeñado. Hay una clandestinidad. Y cuando yo tengo diferentes criterios de imputación que están claramente expuestos en la declaración jurada y tienen un sustento razonable, no hay ninguna clandestinidad. No hay un ocultamiento al fisco
con intenciones de apropiarme de un tributo. Lo que hay una mera cuestión de interpretación técnica que en este caso, es más, estaba apoyado por varios precedentes de la jurisprudencia. Y en otro caso, este es de la Sala B, el anterior es de la Sala A, en la causa Fideicomiso Ricardo de Francisco Bugliotti, era un fideicomiso en el cual el fiduciante y el beneficiario tenían identidad en su origen, pero luego, cuando fallece, el fiduciante y beneficiario pasan a ocupar su lugar sus herederos. Entonces, el fideicomiso siguió liquidando en cabeza de los beneficiarios el impuesto a las ganancias y el fisco dijo no, porque ya no hay identidad entre fiduciante y beneficiario, el que tiene que liquidar es el fideicomiso y obviamente había diferencias de alícuotas, que el fideicomiso aplicaba la máxima directa y los beneficiarios debían aplicar progresivas escalonadas y divididas. Y el fisco formuló la denuncia penal. Nuevamente la Cámara, también citando a la doctora Gómez, extrañamente las dos salas, no extrañamente, la verdad que la doctora Gómez es una autoridad en la materia, pero tenemos doble referencia, dijo que no hay que ingresar en un proceso penal cuando estamos hablando de cuestiones de interpretación y que aquí no había forma de ocultarle al fisco. ¿Por qué? Porque el contribuyente lo puso de resalto y entregó toda la documentación e información cuando le fue requerido durante el curso de la fiscalización. Es más, en esta causa, el propio fiscal, luego de analizar los elementos, pide el sobreseimiento y el juez lo otorga y quien apela es la DGI. Entonces vemos que el fiscal, en estos casos, ante la evidencia de la ausencia de dolo, pidió él mismo el sobreseimiento. ¿Qué otras referencias antes de pasar al último caso que prevé el 19? Podemos hacer en relación a lo que mencionamos como el principio de bagatela relativa. El legislador ha dicho, miren, podrá tomarse en consideración a los fines de evaluar la ausencia manifiesta de conducta punible o una cuestión de interpretación, el monto del impuesto evadido en relación al monto total de la obligación tributaria. No estamos hablando de montos pagados, sí del primero, es decir, el perjuicio fiscal habla de monto pagado, pero de la obligación tributaria habla del total. ¿Para qué? Y para tener en cuenta si ha habido un error. Entonces el legislador dijo, si es tan pequeño relativamente, no en montos, el monto del perjuicio fiscal en relación al total de la obligación tributaria es un elemento que el fisco podrá tomar en consideración para no formular la denuncia penal. ¿Y qué ejemplos se nos puede ocurrir? Por ejemplo, es una grande cadena de supermercados que por alguna cuestión técnica, alguno de sus controladores fiscales no impactó en sus registros y eso no impactó en las declaraciones juradas. El contribuyente presentó sus declaraciones juradas, liquidó el impuesto, pagó, supongamos, por decir un número, 1.000 millones de pesos, un poquito más puede ser. Pero este controlador fiscal nunca impactó en sus declaraciones juradas impositivas. Luego el contribuyente lo advierte. Ante una revisión, informáticamente se detecta el error, se hace un informe, se pide un informe de cuáles fueron las causas por las que ocurrió esto, y presenta su declaración jurada rectificativa y pagando el impuesto, y la diferencia respecto al original supongamos que da 25 millones de pesos por el monto de evasión agravada. Ahora, si se dan estas circunstancias, no otras, que por ejemplo hubo una intención de guardarse esos 25 millones de pesos, si se dan estas circunstancias, ¿es un elemento a tener en cuenta estos 25 millones en relación a los 1.000 millones para considerar que no ha habido efectivamente una conducta que dé por cierto el hecho punible? Me parece que es un buen dato a tener en cuenta que el legislador ha introducido como para agregar otro elemento valorativo a tener en consideración a los fines de realizar o no la denuncia penal. Fíjense, y reitero que esto es una facultad. Podrá, dice la ley, al contrario del inicio del texto del 19 que dice no realizará.
Entonces, acá sí, es natural que lo haya dejado a discreción del fisco porque es quien analiza la conducta en contacto con la realidad de los hechos que se han producido. Y por último, y zanjando una vieja discusión doctrinaria y jurisprudencial, el legislador ha dicho que cuando el ajuste se basa exclusivamente en una determinación en base presunta, con fundamento en las leyes procesales, no en las sustanciales, es decir, la ley de procedimiento, no en las presunciones que sabemos que las hay en las leyes de fondo, la ley de impuesto a las ganancias, eventualmente la de IVA, presunciones y ficciones, no deberá formular la denuncia penal salvo que hubiera otros elementos que conduzcan a tener por lo menos probable la comisión del delito, porque como sabemos, en las leyes procedimentales, las presunciones, por definición, la existencia del hecho imponible y su base imponible son desconocidas. Es decir, partimos de un hecho cierto y por una inferencia llegamos a concluir la posible y eventual existencia del hecho imponible y de su monto. Por definición no lo conocemos y en el derecho penal lo que se requieren son certezas. Entonces, jurisprudencialmente se discutió porque algunos jueces, el doctor Vizcayar decía, no nos llenen el tribunal de denuncias en base presunta, exclusivamente en base presunta, porque la vamos a rechazar y mientras tanto nos cargamos de procesos y de trabajo. Pero en otros casos los jueces dijeron, es en el proceso penal donde se va a discutir si existen esos otros elementos que conjugados a la determinación presunta hagan posible la realización o llevar adelante un proceso penal y un eventual juicio. Es aquí donde se va a discutir. Bueno, yo entiendo que el legislador ha zanjado esta discusión diciendo, si la determinación de oficio es exclusivamente en base presunta y no va acompañado de otros elementos, indicios que apoyen y sustenten, además de la determinación de oficio, entonces no debe formularse la denuncia penal. Y ahora sí, volviendo a la disposición 192 del 2018 del Fisco, en los cuales establece cuál es el procedimiento a seguir para no realizar la denuncia penal, vemos que la AFIP ha tomado en consideración, y esto queríamos resaltar, como importante el informe final de inspección que elaborarán los funcionarios en la fiscalización. ¿Y por qué es tan importante el informe final de inspección? Porque son los inspectores los que han tenido permanente contacto con el contribuyente y van a dejar elementos y rastros que puedan acreditar cuál es la conducta seguida por el contribuyente. Si fue remiso, si no aportó documentación, si los libros no estaban en orden, si no cumplió los requerimientos, es decir, si hay una conducta evasiva, de ocultar, de no colaborar con la inspección, es distinto de dejar constancia que todos los ajustes que el fisco pueda proponer han surgido de los elementos de prueba, de la documentación y de información que le fue proporcionada por el contribuyente durante la fiscalización y la conducta del contribuyente. Es un elemento esencial en los cuales siempre es aconsejable que cada documentación e información que se le provee a la inspección en el transcurso de la fiscalización quede constancia. ¿Para qué? Uno de los puntos importantes es para esto, para que el informe final de inspección haga una evaluación concreta, precisa y detallada de todos los actos que se cumplieron durante esta fiscalización. Entonces, y para concluir, entendemos que hay una orden del fisco, que hay dos supuestos novedosos establecidos, perdón, una orden para el fisco, dos supuestos novedosos establecidos por el artículo 19 con la finalidad de evitar la formulación de procesos penales innecesarios, de cargar a los tribunales con procesos
que nunca debieron iniciarse y para que puedan investigar correctamente los delitos que realmente se han cometido. Y para eso el legislador entendió conveniente impartirle una orden al fisco que vemos que en algunos casos lo cumple y lamentablemente en otros no. Así que bueno, muchas gracias por su atención nuevamente, por la invitación. Quedo abierto a las preguntas que nos puedan formular.